Hola, buenas noches, saludos mis amigos, mis hermanos. Hoy doy gracias a mi Señor por la gran oportunidad que hoy tengo de poder compartir palabra del Señor contigo. Yo te invito y te repito otra vez que traigas tu corazón dispuesto, primeramente para que esa palabra que el Señor nos habla ahora y todos esos versículos, ¿verdad?, den este fruto en tu vida y sobre todo escuches la voz del Señor. El tema que yo quiero compartir contigo se llama El tiempo se acaba y aquel día se acerca. Nosotros en el mundo tenemos un reloj en el cual contamos en el día 24 horas y acabando esas 24 horas se acaba un día y sigue el siguiente. En el tiempo de Dios dice la palabra que para el Señor un día son 1000 años y 1000 años, ¿verdad? Son como un día. Entonces, pero debemos saber que todo lo que Dios hace lo tiene todo en sus manos en control, pero Él tiene un tiempo para todas las cosas. El tiempo en que Dios está hablando ahorita, aún en Apocalipsis capítulo 1 del 1 al 3 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de esta palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las palabras en ella escrita. Y fíjate en esta parte dijo, porque el tiempo está cerca. En el momento nosotros estamos viviendo tantas situaciones y tantas cosas que están sucediendo. Eso cada que ves un terremoto, porque ahora hubo un terremoto en Chile, 6 puntos y algo, y todos los días tiembla, te voy a decir, en México. Si tú ves en internet, te vas a dar cuenta que casi no hay ni un día que no tiemble, pero esto es la voz del Señor advirtiéndonos que, como dijo Él en Mateo 24, que iban a suceder muchas cosas antes de su venida. Él dijo que iba a haber rumores de guerras, que iban a venir falsos mesías, pestes, terremotos en Mateo 24:7. Entonces todo se está cumpliendo y se apresura para lo que el Señor ha establecido en su palabra. El tiempo se está acabando, mis amigos, mis hermanos, el tiempo de misericordia, el tiempo que Dios está hablándole a la humanidad. El Señor, mira, por medio del internet está llegando la palabra en cada rincón, en cada esquina, en todas las naciones la palabra se está escuchando, y el Señor está advirtiendo que el tiempo que Él ha establecido de compasión y misericordia va a llegar un día en el cual muchos llamarán y no va a haber quien abra esa puerta, porque dice en Proverbios 1 del 24 al 31, por cuanto llamé y no quisieron oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. El tiempo, mis amigos, se está acabando en que Dios habla a tu vida, en que ya no habrá más misericordia. Va a haber un día en el cual tú no vas a poder encontrar a Dios, así como en aquel día que el Señor había establecido, por cuanto miró tanta maldad en los tiempos de Noé y dijo que le dolió en su corazón que la humanidad era de continuo y constante el mal, que sus pensamientos eran malévolos. Entonces decidió tener un día establecido en el cual iba a venir un diluvio. Entonces dio aproximadamente alrededor de 120, creo que son como 120 años más o menos, que Dios dio oportunidad, ¿verdad? Mientras Noé clavaba un clavo y construía esa arca, porque ellos solamente fueron los únicos que escaparon de este diluvio. Pero antes, mientras construían esta arca, Noé dice que era pregonero de justicia. Entonces, ¿qué significa esto? Que predicaba la palabra de arrepentimiento. La voluntad de Dios es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso es que Dios habla en tiempo y fuera de tiempo, habla en las calles, en donde quiera, en las ciudades, en donde quiera hay hermanos predicando, ¿verdad? Que ese tiempo se está acabando, que ese tiempo se está acercando, el tiempo, así como en los tiempos de Noé, llegó un día cuando Dios cerró esa puerta y no hubo quien
pudiera abrirle. Fue demasiado tarde, como lo habla en Génesis capítulo 6, que vio Jehová que la maldad era mucha y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón y destruyó a toda aquella generación. Solamente 8 personas salieron con vida de toda la humanidad. O sea, a lo que yo te quiero decir es recordar que Dios es un Dios celoso, fuego consumidor, que Él no va a tener por inocente al culpable. El mundo ha sobrepasado los límites de Dios. El mundo se ha burlado de Dios. El mundo vive como quiere y la gente ha optado por hacer el mal, siendo indiferentes a la voz del Señor, haciendo lo que les da la gana. Gente que vive sin ley, sin temor, gente maligna y viviendo una perversidad, burlándose de Dios y su palabra. Y los que buscan a Dios quieren buscarlo conforme ellos quieren, no habiendo temor de Dios, practicando todos los días el pecado, viviendo en la inmundicia y pisoteando la sangre de Cristo, ¿verdad? A lo bueno le están llamando malo, a lo malo le están llamando bueno. Por ejemplo, la palabra del Señor la critican, todo lo de Dios les aburre, de Jesús se burlan y a lo malo le llaman bueno. Aborto son mis derechos, es mi cuerpo, unión libre, verdad, es amor y todas estas cosas que Dios no tendrá por inocente al culpable. Por eso el tiempo se está acabando en el cual Dios está llamándole a la humanidad a un arrepentimiento. Por eso el Señor decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El tiempo en el que Dios está llamándole a la humanidad, desde el chico hasta el más grande, que ese tiempo se está acabando y el tiempo aquel se está acercando, aquel día se está acercando. ¿Cuál día? El día en que Cristo viene, en que todo se está cumpliendo con una velocidad tan grande. El día en que se cumplirá todo lo que está escrito, el día en que después de que Cristo venga comenzarán los juicios terribles de dolor al mundo pecador, en que solo habrá castigo, dolor, llanto, tormenta de parte de Dios. Eso lo dijo el Señor, por eso dijo aquí en Apocalipsis capítulo 1, porque el tiempo está cerca, aquel tiempo en que muchos buscarán a Dios y no lo van a encontrar, porque dice la palabra que busca a Dios mientras pueda ser encontrado. Hay un tiempo, hay tiempo de nacer y tiempo de morir, y todo tendrá un tiempo en el cual muchos van a clamar porque va a ser demasiado tarde. Entonces clamarán a Jehová y no responderá, antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicieron hiciste malvadas obras, dice el Señor en Miqueas 3:4, en Isaías 1:15. Cuando extiendas vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto un tiempo en el cual está llamando a la humanidad al arrepentimiento, porque van a venir juicios de parte de Dios y ahí habrá sufrimiento, habrá dolor, habrá angustia. El día de la ira en el cual Dios es Dios justo, ¿verdad? Será tan horrible y espantoso y traumático que todos los que se quedaron habrán deseado no haber nacido, porque sucederán muchas catástrofes. El mundo experimentará los juicios de Dios por su pecado. Los hombres desfallecerán por tanto dolor y angustia. Si ahorita la gente está angustiada porque no hay trabajo, no alcanza, ¿verdad?, para comprar alimento, en aquel día va a ser tan horrible. Dice que el Señor que muchos llorarán y se lamentarán. Por eso dice el Señor que en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán y ansiarán morir, porque la muerte huirá de ellos. Es el día en el cual Cristo va a venir y va a arrebatar a su pueblo. Comenzarán los juicios de Dios. El Señor dice en su palabra que todos sabrán que comenzarán esos juicios. En Apocalipsis capítulo 6 del 15 al 17 dice: los reyes de la tierra
Los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se esconderán en las cuevas, entre las peñas, en los montes, y decían a los montes y a las peñas: caer sobre vosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Quién podrá sostenerse en pie? ¿Sabes por qué estos ricos clamaban y decían escondernos? Porque, como dice la palabra en Mateo 24, que este evangelio iba a ser predicado a todas las naciones, nadie tendrá excusa en decir aquel día que Dios fue injusto. No, porque da tiempo de arrepentimiento, como ahorita llama al arrepentimiento. Ven, busca de Dios, ven, acércate al Señor, deja el pecado, porque la voluntad de Dios es que nadie perezca, porque dice su palabra que a Él le duele el castigo. Él se duele del castigo, pero como Dios es Dios justo y verdadero y no tiene por inocente al culpable, todo pecado será castigado con justicia de Dios. Y lo más triste es que aún recibiendo todos estos castigos de juicio, de dolor, no se arrepentirán, como está escrito en Apocalipsis capítulo 9, versículo 20, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. ¿Te fijas? Y en Apocalipsis 16:11, y blasfemaron contra el Dios de los cielos por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Ese día va a llegar. Como hay un dicho en el mundo, no hay fecha que no se cumpla, creo que dice así, o día que no llegue. O sea, ese dicho es tan sabio, porque fíjate bien, o sea, va a llegar un lunes, va a llegar un martes, va a llegar un miércoles, va a llegar enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, diciembre, va a llegar, y va a llegar un año, va a llegar otro, el día que Dios ha establecido, en el cual Dios castigará con juicios. Ese día va a llegar, y va a ser después de que Cristo venga. El Señor es quien castigará al mundo pecador y tendrá el control de todos los juicios. En Nahum capítulo 1 del 2 al 6, Jehová es Dios celoso, vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y en el torbellino, y las nubes son polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. ¿Ves? Para que tú te des cuenta que aún los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. ¿Quién podrá estar de pie cuando él comience a derramar sus juicios sobre el mundo pecador? Por eso dice el Señor: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó de la boca del Altísimo? Que no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? ¿Por qué se queja el hombre de todo esto? ¿Verdad? Sino que laméntese de su pecado. Esto lo habla en Lamentaciones 3:37. El Señor formó la luz y creó las tinieblas. Él hace la paz y aún creó la adversidad. Dios hace todas las cosas. Dios tiene establecido en el tiempo en el cual van a llegar sus juicios. ¿Por qué? Porque Dios, créeme lo, que no es indiferente a tanto pecado. Dice en el Salmo 50 del 1 al 3, el Dios de dioses, Jehová ha hablado y convocado a la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Mira en el 3. Vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de él, tempestad poderosa le rodeará. Salmo 45 del 1 al 2. Oír esto, pueblos todos, escuchar, habitantes del mundo, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre, toda la humanidad, escuchar desde el chico hasta el más grande, vosotros, todos los moradores del mundo, habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad, y cuando se toque trompeta, escuchar, que escuche la advertencia que Dios está haciéndole a la humanidad, que Dios está haciendo advertencia hacia tu vida, que ese tiempo está cercano, dice el Señor, que castigará al mundo por
por su maldad. Por eso la voz de Jehová clama en la ciudad. Es sabio temer su nombre y prestar atención al castigo a quien lo establece, que Dios tiene establecido un tiempo. El tiempo se está acercando y aquel tiempo de misericordia se está acabando. Aquel día se acerca, ¿cuál día? En el cual Cristo viene pronto y comenzarán los juicios de parte de Dios. Todo lo que pasará después de la venida de Jesucristo, el mundo experimentará el justo juicio de Dios. ¿Y quién podrá sostener el tiempo de su venida? Como dice en Malaquías 3:2, ¿y quién podrá estar de pie cuando Él se manifieste? Porque Él es fuego purificador y como jabón de lavadores yo os castigaré conforme al fruto de vuestras obras, dice el Señor, y haré encender fuego en el bosque y consumirá todo alrededor, porque Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Salmo 7 del 11 al 13. Y si no se arrepiente, Él afilará su espada, armado tiene ya su arco, ya está preparado, asimismo ha preparado armas de muerte, ha labrado saetas ardientes. Ese día llegará. ¿Quién va a sufrir la ira de Dios? Aquellos blasfemos, burladores, todo pecador voluntario, involuntario, aquellos que se queden, que aún conociendo la voluntad de Dios y están jugando con el pecado, cristianos mundanos, tibios, fríos, los adúlteros, fornicarios, los asesinos, los que no han venido a los pies de Jesucristo, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, no los que están conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y si suenan las trompetas, mucha gente se va a quedar a recibir los juicios de Dios. Y créemelo, que con las cosas de Dios no se juegan. Yo no entiendo. Mira, viene viene un huracán y todo se prepara. Viene una pandemia y todos se encierran. Pero viene la advertencia de Dios. Mira, por un oído y por el otro la gente le da más tiempo a sus trabajos, a sus deleites, a todas aquellas cosas, pero para las advertencias de Dios no están no están apercibiendo lo que Dios está hablándole. ¿Sabes por qué? Porque no aman a Dios sobre todas las cosas. Tienen a Dios nada más encerrado en un closet para cuando ellos ocupan, ¿ves? Y cuando no tienen trabajo, están enfermos o algo les pasa, ahí mira, lo usan, lo ponen y mira, pero no tienen tiempo para Él, pero sí quieren que Dios los saque en aquel día que venga el día del castigo y quiere que te saque del mundo o que te lleve al cielo. ¿Cómo te va a recibir Dios mismo si la palabra del Señor dice que sin santidad nadie verá al Señor? Que no se te olvide que así, cuando se agota la paciencia de Dios, ¿ves? Y Dios es Dios justo, que así como dijo que iba a venir un diluvio y vino y acabó a la humanidad, nada más 8 personas salieron ilesas, Noé y toda su familia, y vino ese día, aún dijo que iba a destruir Sodoma y Gomorra porque había mucho homosexualismo, lesbianismo, perversiones, igual que ahorita. Estamos viviendo en tiempos sodomistas y Dios destruyó esas ciudades con fuego y con azufre y se cumplió la palabra de Dios. ¿Tú crees que Dios tiene contentamiento de tomar estas decisiones tan drásticas? No, a Él le duele las almas que ha creado. Por eso el Señor habla y habla que va a venir y se va a cumplir su palabra, y está apresurando ahorita todas las señales que Jesús dijo que iban a acontecer antes de su venida, y la estamos viviendo. Todo está cumplido y se está cumpliendo, y ya no hay más tiempo. Y así como fue destruido Sodoma y Gomorra, y así como cuando se rebeló Coré con todas sus gentes en Levítico 16,
Dice que se levantó contra Moisés, él, y hizo una rebelión murmurando contra Aarón y contra Moisés. Vino el juicio de Dios y vino la ira de Dios y se abrió la tierra y se tragó a ellos y a toda su gente. Entonces ves, para que veas que con las cosas del Señor no se juegan y ese tiempo está cercano. Dice el Señor: con ira y con furor haré venganza a las naciones que no obedecieron. ¿Sabes por qué? Porque al cual más pisotea la ley de Dios y pisotea a nuestro Dios y a Jesucristo, y tienen por inmunda la sangre del Cordero y no han valorado lo que Dios hizo en el mundo, dando a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna, sino que de Dios se han olvidado. Cada quien, la gente vive como quiere, como bien le place. Son pocos, Dios tiene un remanente tan pequeño. Pero Dios, la voluntad de Dios es que ninguno perezca. Por eso es que ahorita Dios está hablando a tu vida. Arrepiéntete, acércate y comienza a tomar cartas en el asunto. Porque si no te llega la muerte muy pronto, puedes morir ahora, puedes morir mañana. O si no viene Cristo en la noche o al rato, mañana, nosotros no sabemos la hora ni en el momento. Pero el Señor dijo en su palabra: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Por eso el tiempo se está acabando, aquel día se está acercando. Y dijo el Señor Jesucristo: he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y fin, el primero y el último, el todopoderoso. El Señor dijo, y Él va a venir. Nuestro Señor no es alguien que mienta. El Señor no es hombre para que mienta. Nuestro Dios ha establecido ese día y se va a cumplir su palabra. Pero el día y la hora nadie lo sabe, sino solamente nuestro Dios Padre. Por eso dijo en Mateo 24:44: por tanto también vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piense. Así como llega un terremoto y no avisa, así será la venida del Hijo del Hombre. Será como un ladrón en la noche. Pero dijo el Señor, antes de su venida, cuando veas que suceden todas estas cosas, es que mi venida está cerca y comenzarán los juicios terribles de dolor de Dios. Porque aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión como llama de fuego, porque Jehová juzgará con fuego y con espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Isaías 66:15-16. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos: en todas las plazas habrá llanto, y en todas las calles dirán: ay, ay. O sea, va a haber mucho dolor. Por eso dice en el libro de Joel 2, del 1 al 11, tocar trompeta en Sión y dar alarma en mi santo monte. Ahorita Dios está hablando. Dios está advirtiendo que el tiempo se está acabando y aquel día se está acercando. El tiempo en el cual Dios quiere que tus hijos, tu esposo, tu familia vengan al conocimiento de la verdad y se salven por medio del Señor Jesucristo. Venir al arca, que es nuestro Señor Jesucristo, porque aquel día va a ser día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra como los montes. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto a la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes, como valientes correrán, como hombre de guerra subirán al muro, cada cual marchará por su camino, cada uno correrá por su vida, porque los juicios de Dios serán tan horribles
que muchos se querrán esconder, pero va a ser demasiado tarde. Por eso dice el Señor en su palabra, busca a Dios mientras pueda ser encontrado, porque entonces clamaréis a Jehová en aquel día que todos comiencen, los que se quedaron, ¿verdad? Van a comenzar a sufrir los juicios de Dios. Dice el Señor que muchos me clamarán y yo no voy a responder. Muchos multiplicarán la oración, Dios ayúdame, pero va a ser demasiado tarde. Van a ser demonios sueltos para atormentar a los hombres. El Señor va a mandar fuego, va a mandar va a mandar, se me olvidó el nombre, pero va a mandar muchos juicios. Lee Apocalipsis, va a mandar granizo tan grande que dice que va a matar a los hombres porque va a ser demasiado grande. Eso te lo digo no para que te asustes, sino para que seas sabio y entendido, porque Dios te dio conocimiento en tu mente para discernir lo bueno y lo malo. Dios está hablando a tu vida. Por eso dice el Señor, el que tenga oídos, oiga, congregaos y meditar, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día pase como tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová. Antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Conozcan las naciones que no son sino solo hombres. Por eso debemos callar delante de la presencia de Jehová nuestro Dios y buscar su rostro, porque el día de Jehová está cercano. El tiempo de misericordia se está acabando y tú debes de saber que lo que se siembra se va a cosechar, y si siembras maldad en tu vida, recogerás castigo de infierno si mueres en pecado y si mueres sin Cristo, sin haber sido lavado con las sangres del Cordero. Y si estás aquí, sonarán las trompetas, sufrirá los juicios de Dios, porque recibiré aquel que va a recibir los juicios por haber cosechado maldad en sus vidas. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Por tanto, como dice el Señor en el Salmo 28 del 4 al 5, dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos, dales su merecido conforme a la obra de sus manos, porque nuestro Dios no es indiferente a tanta fornicación, adulterio, a tanta maldad, malicia, pleitos, odio. Nuestro Dios no es indiferente a tanta perversidad sexual, a tantas matanzas, a tanta sangre derramada. No creas ¿verdad? Que la muerte por quitarle la vida a alguien no es más culpable que aquel que miente, que roba, que asesina. Por eso dice aquí, dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dales su merecido conforme a la obra de sus manos. Por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos, Él los derribará y no los edificará. El tiempo de misericordia se está acabando. El tiempo en el cual Dios está hablando a tu vida, a tus hijos, a tu familia, a tus esposos, a toda la humanidad. Dios está mandando voz de advertencia que Cristo viene pronto, que ya estamos tan cerca de su venida, que el Señor dijo, cuando veas que suceden estas cosas, el tiempo está cerca, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debes vosotros andar en santa, piadosa manera de vivir, esperando y apresurándote para la venida del día de Dios, el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se van a fundir? Si nuestro Dios mandó fuego en Sodoma y Gomorra, va a mandar fuego también sobre esta humanidad. Ahora, lo terrible es que mucha gente no quiere ver en sus propias vidas que necesitan de Dios, porque se preguntan ellos, bueno,
yo de qué tengo que arrepentirme. Yo no robo, yo no mato. Esa es la mentira en las cuales el diablo le está cegando el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Cordero. Porque muchos se excusan diciendo, bueno, todas las religiones llevan a Dios, ¿de qué tengo que arrepentirme? Bueno, sí, yo creo en Dios. Mira, yo quiero decirte algo, hasta aún los demonios creen y tiemblan. La realidad es otra. El hombre prefiere lo terrenal que venir a los pies de Cristo, y el Señor busca gente arrepentida, no gente que nada más de labios diga, sí, me arrepiento. No, el Señor busca obediencia en vez de sacrificio. El Señor busca adoradores en espíritu y en verdad. Por eso hace una pregunta, ¿verdad? ¿Por qué me llamas Señor, Señor? Y no haces lo que yo te estoy diciendo. Yo te estoy diciendo, arrepiéntete, porque el día está cercano, el tiempo se acaba. Aquel día va a llegar sí o sí, porque yo no soy hombre para que mienta. Yo soy el Dios Todopoderoso que creó los cielos y la tierra. Y Dios va a juzgar al mundo por su maldad. El Señor va a castigar al mundo por todo lo que ha hecho delante de nuestro Dios, porque nuestro Dios no es indiferente. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia, y que perdona la iniquidad y la rebelión, pero aunque de ninguno, y te lo vuelvo a decir, no tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la cuarta y hasta los cuartos y la tercera generación, en Números 14:18. Toda rebeldía será castigada. Ay del impío, mal le irá, porque han deshonrado al Señor, y el Señor castigará con juicios terribles de dolor. Él va a castigar la idolatría, la fornicación, el adulterio, el odio, la avaricia, la hechicería, los asesinatos, los robos, la lujuria, la fornicación, la incredulidad, la indiferencia, la burla, de la desobediencia, la falta de arrepentimiento. Toda rebeldía contra Dios y su palabra tiene grandes consecuencias, que es pagada con fuego eterno, en llamas que nunca se apagarán eternamente y para siempre. Los rebeldes que todavía están con vida, cuando Cristo venga, experimentarán los juicios de Dios, y ese día se va a cumplir. Por eso dice el Señor en Malaquías 4:1, porque he aquí viene el día ardiente como horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Por eso te estoy hablando todos estos versículos, para que los tomes en cuenta y los apuntes y analices y veas que sí, nuestro Dios es un Dios misericordioso, compasivo, tardo para la ira y grande en misericordia, pero Él no tiene por inocente al culpable. El mundo ha derramado mucha sangre inocente, aprobando abortos, aprobando también mucha gente asesina solamente por dinero, y verdad, y vemos tantas aberrantes cosas en las noticias. Aún en otros países han aprobado el casamiento de hombres con niñas. Qué aberrantes cosas está haciendo el hombre. Ha perdido el temor a Dios, y no creas que ellos son más culpables que tú, porque si tú no te arrepientes y no aceptas a Cristo a tu corazón y te apartas de tu maldad, la culpabilidad es la misma. Por eso Dios está hablando, viene el día ardiente como fuego, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Dice Joel 1:15, ay del día, porque está cercano, está el día de Jehová, y vendrá como destrucción del Todopoderoso. He aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra
descubrirá la sangre derramada, es lo que te estoy diciendo, sobre ella, y no encubrirá llamas a sus muertos. Yo te invito a que te metas al internet y busques ahí cuántos abortos se hacen todos los días, ¿verdad? Con permisos de leyes aprobadas por los gobiernos, por los países. Yo lo digo, lamentablemente en este país que vivimos, vemos nosotros un pueblo cristiano, que era cristiano, porque vemos que los hijos de Dios se han apartado y se han ido y se han extraviado por caminos que no son buenos. Han aprobado el aborto, han aprobado el casamiento de los mismos sexos, han aprobado religión diferente, cuando Dios es Dios todopoderoso, en el cual esta nación fue fundada. Por la palabra de Dios, la Constitución fue formada. Por eso no hay, la maldición nunca vendrá sin causa. Va a venir con justa causa. Por eso dice el Señor que la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Destruirá por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, porque hay tanto pecado. Desde el chico hasta el más grande, es terrible ver que cada quien vive como quiere. La gente, como decía, ha optado por hacer lo malo. Gente sin ley, gente desobediente, gente sin temor, gente viviendo en una perversidad, sin amor de Dios por el prójimo. Hay una gran indiferencia. ¿Ves? Creyendo por hacer obras ya van a tener contento al Señor. No, por eso el Señor busca arrepentimiento con cilicio, dice, rasgar vuestro corazón, ¿ves? Y no vuestro vestido. ¿Con qué te presentarás delante de Dios? ¿Cómo te vas a presentar? ¿Te vas a presentar con holocaustos o con alguna ofrenda? No, preséntate delante de Dios reconociendo que le has fallado, reconociendo que has sido indiferente a su llamado y que has pisoteado la sangre de Cristo, y pide a Él misericordia. Confiesa tu pecado delante de Él, porque nuestro Dios no es indiferente. Dice que Él se duele del castigo. Dios es misericordioso y compasivo. Lo que el Señor busca y quiere que tú le busques y vayas por el camino de la verdad que te llevará a la vida eterna. Que no te excuses con excusas absurdas diciendo, ay, luego, ahorita no puedo, mañana. Necesitas saber que eres mortal y que el tiempo se está acabando y aquel día se está acercando, que Dios te está hablando a tu vida, que la vida es corta. La oportunidad que el Señor te está dando es ahora. No juegues con el tiempo. Mañana será demasiado tarde, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa del Señor la encontrará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiera su vida? Busca la vida eterna, busca a Cristo Jesús, apártate del mal y haz el bien. Solamente tienes dos opciones: o obedeces y escuchas la voz de Dios y te apartas del camino, o eres indiferente y cierras tu corazón o cierras tus oídos y te vas a excusar con cualquier cosa. Dios te da a ti que tomes esa decisión. Ahora el Señor hace un llamado al arrepentimiento. ¿Ves? Porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, vuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Ves? Esa es la buena voluntad de Dios, que Él busca que todos los hombres sean salvos. Óyelo bien, y vengan al conocimiento de la verdad.
porque hay un solo Dios y un solo mediador entre los hombres, Jesucristo, hombre. Primera de Timoteo 2 del 3 al 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos los que cual se dio, ¿ves? En testimonio a su debido tiempo. La voluntad de Dios que es que vengas a Cristo. Él es la nueva arca que Dios ha establecido para que tú laves tus pecados en su sangre y puedas redimirlos por si te llega la muerte, ¿verdad? Puedas irte a la vida eterna, pero tienes que apartarte, ¿ves? De la vida que estás llevando, reconocer tu condición y pedirle a Cristo: entra a mi vida, reconócelo como el único Hijo de Dios Salvador, dice el Señor. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan delante de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Por eso escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos vuestros corazones y manos a Dios de los cielos. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiar vuestras manos, y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones, dice el Señor. Afligíos y lamentar y llorar, vuestra risa se convierte en lloro, dice el Señor. Quita la iniquidad de vuestras obras de delante de mí y deja de hacer lo malo, dice el Señor. Lávate y límpiate, dice el Señor, porque el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Porque si tú confiesas los pecados delante de Dios, Él es juez, Él es misericordioso y compasivo. Y sepas que Dios te está dando tiempo para arrepentimiento. Por eso el Señor dice: cuando veas que suceden estas cosas, abre tus ojos, dice el Señor, y tus oídos. Entiende que yo vengo pronto, dice el Señor, porque a un poquito y el que ha de venir vendrá, dice Hebreos 10:37. ¿Ves? El Señor dijo que el tiempo es corto, y lo dice en Romanos 13:11. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarse del sueño, porque ahora está más cerca de vosotros vuestra salvación que cuando hemos creído. Cuando pasa un día y pasa una hora, un minuto, aquel día se está acercando y el tiempo se está acabando para ti, para la humanidad. Si no te arrepientes, vendrá como un ladrón en la noche, y a muchos los agarrará dormidos, a muchos los agarrará en pecado, fornicando, adulterando, ¿ves? Siendo indiferentes, y muchos clamarán: Señor, ahora yo creo. Pero el Señor les dirá: demasiado tarde. ¿Por qué? Porque di tiempo de arrepentimiento y no hubo quien atendiera, dice el Señor. Por cuanto llamé y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo, dice el Señor. Dice: entonces clamarás a Jehová y no responderá. Así como esos ricos decían: escondernos de aquel, ¿ves? De aquel cordero, porque el día de la ira ha llegado. Ellos sabrán, tú sabrás, si no te arrepientes, vas a sufrir los juicios terribles de Dios si no despiertas, dice el Señor. Y sabrán que yo soy Jehová cuando convirtiera la tierra en soledad y desierto por todas las abominaciones que han hecho. Ezequiel 33:29. Porque no escuchó la voz, ni recibieron la corrección, no confiaron en Jehová, no se acercaron a su Dios. Sofonías 3:2. Ezequiel 5:13. Y se cumplirá mi furor, y saciaré en ellos mi enojo, y tomaré satisfacción, y sabrán que yo soy Jehová. He hablado en mi celo cuando cumpla en ellos mi enojo. ¿Sabes por qué? Porque el tiempo de arrepentimiento lo pone Dios, no lo pones tú. El Señor no... Mira, el más gran problema, tristemente, presta atención,
es que la gente toma a Dios como si fuera cualquier cosa. Como si fuera alguien donde lo puedes poner así, mira, como aquí y acá, acá y acá. ¿Ves? Y no es así. Dios merece la gloria, Él merece la honra, porque es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador del cielo y de la tierra. Y yo quiero decirte algo, que el mundo en el cual nosotros vivimos le pertenecen a Dios, el aire que estás respirando le pertenecen a Dios, los hijos que Dios te ha dado le pertenecen a Dios, la vida que tú tienes en tu cuerpo le pertenecen a Dios. ¿Quién somos nosotros? Somos simplemente polvo, que la misericordia de Dios nos da el aliento de vida. ¿Y por qué muchos tratan al Señor como si no es nada? Ahí le tiran como cualquier cosa. No, eso no es lo que Dios quiere. Dice el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Que es amar a Dios, guardar su palabra, guardar sus mandamientos, temer a Dios y prestar atención al castigo a quien lo establece, dice el Señor. Todo esto acontecerá en aquel día. Actualmente el mundo está en una crisis económica, en una crisis en todos los aspectos. Está aconteciendo muchas situaciones en este mundo: angustia, desesperación, la caída económica mundialmente, no hay trabajo, hay escasez de alimentos, hay una inflación tan alta, no se diga la violencia. No se digan los asesinatos, extorsiones y tanta maldad. A causa de todo esto, el mundo, en vez de buscar de Dios y arrepentirse, quieren buscar a un líder que les resuelva su angustia. Que algún líder que quite la violencia, que quite todas estas clases de problemas. Ponen su confianza en un político, en un presidente, en un gobernador, en un rico, en un líder que quieren que con una varita, como, ¿verdad?, hagan y quiten y pongan. No, las cosas no son así, dice el Señor. Si se humillare mi pueblo en el cual mi nombre es invocado, ¿ves? Si se humillare el mundo y reconociera su pecado delante de Dios y dijeran y se arrepintieran y se apartaran de sus malos caminos, entonces fuera diferente. Porque lo que Dios busca es arrepentimiento en las vidas. Porque ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Ahora, ¿qué pide Dios de ti, de nosotros? Lo dice en Deuteronomio capítulo 10 del 12 al 14. Sino que temas a Jehová, que el mundo tema a Jehová. ¿Sabes qué es el temor? El respeto hacia su persona, hacia Dios y hacia su palabra. Dice, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo vuestro corazón, con toda vuestra alma, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Ve por el camino de la vida eterna. Y no vayas por el camino que te llevará al infierno o te llevará a los justos juicios de castigo que Dios tiene establecido, el día en que Jehová castigará al mundo por su maldad. El día en que se acabarán las oportunidades de arrepentimiento. El día en que muchos habrán deseado no haber nacido. Porque va a ser sufrimiento, va a ser dolor. Si ahorita la gente está turbada con todos los acontecimientos, ni te imaginas lo que la palabra del Señor dice. Que comenzará a mandar juicios tan horribles. Aún dice en Apocalipsis, creo que es capítulo 8, no recuerdo si es el primer versículo, pero dice que hubo un gran silencio en el cielo por 30 minutos.
¿Sabes por qué? Porque ahí se desataron las copas de la ira de Dios, los juicios de Dios, los sellos en los cuales aún los ángeles dicen en alta voz, tus juicios, Dios, son justos y verdaderos. ¿Por qué? Porque el mundo ha burlado a Dios. Por eso el Señor está molesto con la humanidad. Han desechado su palabra y sus mandamientos. Son pocos los que escuchan al Señor y ponen a Dios en primer término. Dice en el libro de Zacarías 1:15, estoy muy airado contra las naciones que están muy reposadas, tranquilas. Porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. ¿Cómo? Aprobando sus propios mandamientos y desechando a Dios y su palabra. Por eso dice el Señor, castigará al mundo por su maldad. Cuando dice al mundo por su maldad, está hablando aquel impío, aquel pecador, aquellos que son indiferentes a los impíos por su iniquidad. No está hablando, mira, Dios, no creas que es injusto cuando Dios dice en su palabra que el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Es porque Dios tiene justicia en esa hacha, en las cosas que Él tiene y que va a mandar al mundo pecador. Dice, con ira y con furor haré venganza a las naciones que no obedecieron. Dice en Isaías 24:5, aquí está el motivo, la tierra se contaminó bajo sus moradores porque el pecado ha contaminado el mundo que Dios ha establecido, porque traspasaron las leyes, o sea, quitaron la ley de Dios y pusieron sus propias leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. Porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. ¿Quién diera que tuvieran del tal corazón que me temieran y que guardaren todos los días, todos los mandamientos para que ellos y sus hijos les fuera bien para siempre? No se han humillado hasta el día de hoy, ni han tenido temor, ni han caminado en mi ley, ni en mis estatutos. ¿Y de quién te asustaste si temiste? Dice en Isaías 57 del 11 al 12. Que has faltado a la fe y no te has acordado de mí, ni te ha venido ninguno de mis pensamientos, dice el Señor. ¿No he aguardado silencio desde los tiempos antiguos? ¿Que Dios no está guardando aún, esperando a que la humanidad, desde el chico hasta el más grande, se arrepientan? Todos los días espera el Señor en tu casa, ahí a ver cuándo tienes tiempo y te das el tiempo de venir a sus pies y de arrepentirte verdaderamente y de ser egoísta y no excusarte en todas las cosas y decir, Dios, ahorita no tengo tiempo, pero sí tienes tiempo para ver la tele, pero sí tienes tiempo para agarrar tu teléfono y mirar sabe cuántos videos, pero sí tienes tiempo para ir a la fiesta, para ir a los 15 años, para ir a la playa, pero sí tienes tiempo para tus hijos, pero no tienes tiempo para irte a la casa de Dios, ni leer su palabra, ni darle el tiempo, ni buscar su rostro. ¿Te fijas? El tiempo se está acabando. Abre tus ojos. Porque Dios hace ese reclamo a tu vida y a la vida de tu familia, a la vida del mundo. ¿De quién te asustaste si temiste? ¿No he aguardado silencio? Ha guardado silencio Dios en tu casa para ver si tú tienes tiempo y que te levantes y digas, hoy voy a reconocer mis pecados y voy a arrepentirme. El Señor, perdóname, y vengas a sus pies. Dice el Señor, mas esto les mandé diciendo, escuchar mi voz y seré a vosotros por Dios. Y vosotros me seréis mi pueblo.
y andar en todo el camino que yo les mandé para que os vaya bien, dice Jeremías 7 del 23 al 28. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Muchos tienen su idolatría en sus casas, en sus corazones, pero si se postran ante una madera, ante un santo, ante no sé qué, y poniendo a Dios en último término. Por eso dice el Señor, caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Pero no oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz. ¿Sabes qué es endurecer su cerviz? Endurecer esto. Porque cuando la gente se enoja, se le puede mirar en su cara. Dios mira todas las cosas. Dios no puede ser burlado. Dice el Señor que Él escudriña el pensamiento y la intención del corazón. Por mucho que tú te escondas y apagues la luz y te escondas abajo de la cama, te vayas allá a un hotel y tú te escondas y digas, no, Dios no puede ser burlado. Dice que sus ojos examinan el camino del hombre. Sus ojos examinan a los buenos y a los malos. Todo su ser llena toda la tierra. Nadie puede esconderse de Dios porque Dios llena toda la tierra. Ahora Dios no puede ser burlado. Por eso ese día llegará. El tiempo se está acabando. Aquel día se está acercando. Por eso dice el Señor, pon trompeta como águila, viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Generación torcida y perversa, así pagas a Jehová, pueblo loco, ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Deuteronomio 32 del 5 al 6. Por eso dice el Señor, clama a voz en cuello, no te detengas, alza su voz como trompeta, anuncia a mi pueblo su rebelión. El Señor está anunciando que atada está la maldad en las casas, en las calles, en los montes, en los gobiernos, con los ricos, con los pobres, desde el chico hasta el más grande. Por eso dice el Señor, ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le serán pagado. En aquel día muchos clamarán y yo no responderé, porque el tiempo de arrepentimiento lo pone Dios y nosotros no somos quien para decir, mañana te busco. Porque eso es el error que muchos dicen, ay, en el lecho de muerte, allá cuando me esté muriendo. Porque todos conocen que Dios es amor, compasivo y misericordioso. ¿Todos conocen eso? Dicen dentro de ellos, en el último momento, allá me arrepiento. Mientras vivo la vida loca, viviendo como quiera. Mira, Dios no puede ser burlado. Por eso dice el Señor, ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo y sus obras están en tinieblas. Y dicen, ay, ¿quién nos ve o quién nos conoce? Aquel día muchos llorarán, muchos clamarán, pero va a ser demasiado tarde. Porque el Señor mandará granizo, fuego, mezclado con sangre, lanzado sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemarán, y se quemará toda hierba verde. Aún el Señor mandará un terremoto que se va a partir la tierra en 3 partes. Sí, un terremoto de 7 y de 8, ya vemos la destrucción. Dice que el Señor va a mandar un terremoto cual nunca ha habido jamás en la tierra. Aún el Señor va a mandar úlceras malignas y pestilentes sobre los hombres que van a tener la marca de la bestia y que adorarán su imagen.
Aun cuando el segundo ángel derrame la copa sobre el mar y este se va a convertir en sangre como de muerto y morirá todo ser vivo que había en el mar. Y cuando el tercer ángel derrame su copa sobre los ríos, sobre aquellas fuentes de las aguas se convertirán en sangre. ¿Ves? Y va a morir muchas personas. Van a morir y muchos se quemarán con úlceras. Esto es verdadero. Si Dios dijo que iba a mandar a su hijo y que iba a nacer el Salvador del mundo y se cumplió, y que iba a morir por la humanidad y se cumplió, Él dijo que va a regresar y se cumplirá su palabra. Por eso dice el Señor que el sabio, ¿ves? Es apercibido, ¿ves? Pero los necios, ¿ves? Aquella persona escucha y se aparta, mas el necio, dice no pasa nada y recibe el daño por su necedad. Nosotros quienes hemos creído le estamos esperando todos los días. ¿Ves? ¿Cómo estar preparados? Apartándote del pecado. Viviendo. ¿Ves? Bajo la ley, bajo la palabra de Dios. En su compasión y en su misericordia. Tratando todos los días de hacer la voluntad de Dios. Apartándose uno del pecado. Y en aquel día, que se suenen aquellas trompetas, aquellos que están listos, nosotros quienes hemos creído y que estamos esperando, dirá el Señor en Mateo 25:34, el Rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entrar en el gozo de tu Señor. Porque si Dios se llevará aquel remanente que esté preparado, lo sacará y no sufrirá los juicios terribles de Dios. Las cosas en el mundo, quiero decirte, que se van a poner peores, las cosas no se van a poner bien. Los juicios de Dios comenzarán después de que Jesucristo venga. Dios está advirtiéndole al mundo que el tiempo de misericordia se está acabando y aquel día se está acercando y hay una cegadez tan grande en la gente que tienen ojos y no ven, oídos tienen y no están escuchando. El Señor está permitiendo situaciones, catástrofes para hablarle al mundo que estamos en los principios de dolores, que el cumplimiento de su palabra que habla en Marcos 13, Lucas 21 y Mateo 24, que la venida de Cristo se está acercando. Pero todo esto tiene un propósito, que nos volvamos a Él. Debemos venir al camino, pero tristemente el mundo no quiere arrepentirse de su maldad. Dicen ellos, ay, ahorita no tengo tiempo. Yo no creo. Aún mucha gente se burla. He hablado con personas que dicen, ay, pues yo tengo escuchando desde que mi abuelita estaba y no ha venido. ¿Sabes por qué no ha venido? Por la misericordia, porque Él no quiere que tú perezcas ni que esa persona perezca. Porque en aquel día que suenen las trompetas, estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino. La una será tomada y la otra será dejada. ¿Sabes por qué? Porque aquella que esté preparada, aquella persona que esté preparada cuando suenen las trompetas, el Señor se la llevará. Muchos me van a gritar y me van a decir, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros, pero entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y muchos dirán, hey, delante de ti hemos comido y bebido, en nuestras plazas enseñaste, pero
os dirá, no sé de dónde sois, apartaos de mí vosotros hacedores de maldad. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Si no es que llega la muerte a tu vida, encontrarás la condenación del infierno. Si no te arrepientes. La voluntad de Dios es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso despierta, tú que duermes. Que el Señor está hablando a tu vida. Que el Señor hace un llamado al arrepentimiento. Escudriñemos vuestros caminos y busquémonos y volvámonos a Jehová. Refúgiate en el arca de Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos, dijo Jesucristo en Juan 10:9. Yo soy la luz del mundo. El que en mí sigue no entrará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Te digo de los juicios de Dios, porque Dios no quiere que el mundo que ha creado perezca en esos juicios. Pero toda desobediencia trae castigo eterno o juicios de Dios. Nuestro Dios es santo y Él aborrece el pecado, aborrece la maldad. Por eso es que el Señor hace un llamamiento. Ven al arca que Jesucristo ha puesto para que vengas a la salvación de tu alma, si no es que lo conoces. Y Él busca que te refugies, porque solamente en Él, por medio de la santificación en Cristo Jesús, cuando suenen las trompetas, si estás lleno de Dios haciendo su voluntad, el Señor te llevará a su presencia. Se llevará a los que están listos y preparados, velando a las puertas. Los que están haciendo la voluntad del Señor, obedeciendo la palabra. Los que estén apartados del pecado, los que estén viviendo en santidad, cristianos apartados del mundo, cristianos llenos del Espíritu, cristianos en fuego, cristianos que tengan una relación con Dios. Aquellos que hayan nacido de nuevo, que estén llenando sus lámparas, esperando hacia su Señor. ¿Ves? Como dice Apocalipsis 3 del 10 al 13. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. El que venciere, yo le daré columna en el templo de Dios y nunca más saldrá de ahí. Es que escribiré sobre él el nombre de nuestro Dios y el nombre de la ciudad de nuestro Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nombre nuevo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que volemos o que durmamos y vivamos juntamente con Él. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por eso despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, que te alumbrará Cristo. El tiempo se acerca ya, que el día se acerca. Seguirá hablando un caos mundial. Las cosas se van a poner tan difíciles. Y el propósito de Dios, aún en toda esta angustia que está pasando, es que el hombre vuelva a Dios. Como dice, en su angustia me buscarán. Porque muchas son las aflicciones del justo. ¿Ves? Por eso no temas al que mata el cuerpo. El alma no puede matar, más bien temer más bien aquel que después de destruir el alma y el cuerpo, que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No temáis, ni tengas miedo.
sino Dios es nuestro refugio y Él no nos va a desamparar ni nos va a dejar. Porque ¿quién entrará al cielo? Los que hayan lavado sus pecados en la sangre del Cordero. Entrarán en la paz y descansarán de sus lechos, todos los que anden delante de Dios. Esta es la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una gran voz desde el cielo que decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellas siguen. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para entrar a las puertas en la ciudad. Apocalipsis 22:4. El Señor ha prometido no desampararnos, que aunque venga un caos mundial más y más y la escasez de trabajo, de comida, dice el Señor, busca mi reino y mi justicia, todo vendrá por añadidura. Dios no es injusto para olvidarse del trabajo que hacen sus hijos. Él alimenta las aves de los cielos y las flores del campo. Él tiene misericordia. Aún en el Salmo 103 dice que Él no nos paga conforme merecemos. Se acuerda que somos polvo. Su misericordia es de la eternidad hasta la eternidad. Su misericordia es tanta que la voluntad de Dios es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, que desde el chico hasta el más grande se refugien en el arca que Jesús ha construido por medio de su sangre, porque Él ya dio su vida y pagó el precio de la humanidad. El que creyera será salvo. Y el que no creyera, dice su palabra, será condenado. ¿Ves? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Por eso es que muchos no quieren venir al camino. Porque la palabra de Dios les saca sus trapitos al sol, como dicen los pecados. Porque la palabra de Dios es lumbrera, es lámpara, es el espejo que refleja nuestras maldades. Pero es ahí donde vas a encontrar la fuerza para apartarte del pecado. Porque Jesucristo es el Verbo. Y cuando tú lees la palabra de Dios, el Verbo entra ante ti. ¿Ves? Y el Señor te dará esa fuerza que tú como ser humano no tienes. Solamente en Cristo Jesús hay vida eterna. Que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno. Aunque la higuera no florezca ni la vid haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, porque Él vendrá por un pueblo que está dispuesto, preparado en santidad y que tengan sus lámparas llenas. Porque Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio a las tribulaciones. Por tanto, no temeremos que aunque venga un caos mundial más y más, aunque la tierra sea conmovida y se traspasara en los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes. ¿Ves? Jehová de los ejércitos estará con nosotros, porque Él no desampara a su pueblo. Ahorita hay tiempo, pero ese tiempo se acabará. Y ese tiempo de misericordia está llegando a su fin. Y aquel día se acerca, el día en que Cristo viene, y después los juicios de Dios vendrán. Y muchos clamarán, pero va a ser demasiado tarde. Por eso busca a Dios mientras pueda ser encontrado. Esfuérzate y cobra ánimo, no temas ni tengas miedo. Busca a Dios mientras pueda ser encontrado. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, se ha hablado tu palabra, Señor. Señor, Padre, nadie tendrá excusa de decir, a mí nadie me dijo, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Yo te pido, Padre Santo, por las almas que tú trajiste
aún por aquellas que aún un poco escucharon y se asustaron, se fueron, o no quisieron, o se burlaron, o se rieron. Padre, yo te pido por ellas, perdona al que se ha enojado, al que murmura. Señor, yo simplemente soy tu sierva, Padre. Tú has hablado, Señor, en aquel día. Muchos no dirán, oh, no, nadie me dijo. Porque tú les hablas a tiempo y fuera de tiempo. En las calles, en el internet, en las casas, en las iglesias. Hay siervos todavía que hablan la verdad tuya, Padre. El Espíritu confirma que ese día está cercano y el tiempo se está acabando. Y que muchos clamarán, pero va a ser demasiado tarde, Padre. Yo te pido misericordia, Padre, para los que tú les hablaste, Señor. Oh, Padre Santo, yo sacudo el polvo de mis pies, Padre. Yo he hablado, Señor, tu palabra, conforme está escrita, Señor, lo que tú me diste, Señor. Nadie se excusará. Señor, el tiempo se está acabando. Porque, Padre, tú les hablas que se arrepientan. Oh, Padre Santo, Señor, en el nombre de Jesús, te pongo, Señor, a los que trajiste, Padre. Señor, alguno que venga afligido, Señor, consuélalo. Aquel que venga enfermo, sánalo, Padre. Aquel que tiene arrepentimiento en su vida, Señor, toca su corazón. Oh, Padre, manda tu Espíritu Santo, Señor, quien los convenza, Señor. Mi trabajo no es convencerlos, sino hablar tu palabra. Tú eres quien les hable, Señor, en sus almas, y que sepan que es verdad y que ese día llegará. Porque no hay cosa que no se cumpla. Señor, tu palabra lo has dicho, Señor, y llegará ese día. Aquellos días serán de retribución cual nunca ha habido desde el principio de la creación que tú has creado hasta el tiempo de ahora. Habrá más terremotos, habrá más hambres y pestilencias, habrá terror, habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas y en la tierra y angustia de la gente confundida a causa del bramido del mar, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que le sobrevendrán al mundo. Y nadie se justificará decir a mí nadie me dijo, porque tu palabra la has hablado con verdad. Señor, te doy gracias, Padre, y te pongo a las almas que tú trajiste, Padre. Te pongo estas palabras, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Padre. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Señor. En el nombre de Jesucristo, y todos decimos, amén, amén. Dios es bueno y compasivo. El Señor es compasivo y misericordioso. Hermano, la voluntad de Dios es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Busca lo bueno y no lo malo para que vivas. Apártate del mal y haz el bien. Busca a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto está cercano. Deja el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia. El Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Quiero decirte algo, mi amigo. A Dios le duele el castigo. Él no se deleita con las almas que van al infierno cada segundo. Pero Dios habla y habla. Y la decisión es personal. Porque Dios nos ha dado un libre albedrío y la decisión es tuya. Pero en aquellos que están atormentados día y noche en el infierno, recuerdan cada segundo tiempo que Dios les habló. Mientras hay vida y esperanza, no dejes para mañana lo que Dios te ha mandado que hagas ahora. Que te arrepientes, que busques de Dios. Acércate tú al refugio de la vida eterna. Es una impotencia en nosotros como seres humanos, como nosotros predicadores, porque conocemos la palabra.
Y vemos a tanta gente que vive en una indiferencia y nosotros que sabemos que solamente hay 2 puertas, 2 caminos, 2 lugares. Y que la mayoría está yendo por el camino de muerte, a la condenación del infierno. Y que son pocos los que encuentran la vida eterna. A mí me aflige en mi alma, me aflige en mi corazón, me duele, porque Dios mismo vive en espíritu dentro de mí, le habla a mi espíritu de que hay una condenación del infierno y nos duele las almas y nos duele cómo está viviendo este mundo lleno de maldad y que recibirá los juicios de Dios. Pero nadie tendrá excusa de decir, a mí nadie me dijo, porque Dios ha hablado el día de ahora. El consejo que te doy, acércate a Dios, busca su presencia en el secreto de Dios, busca la santidad, apártate del mal, busca a Jesucristo. Ya comienza a congregarte y no busques excusas de decir, oh, es que en la iglesia hay puros hipócritas. Como si vas al trabajo y ahí también va a haber. Tú pon tu mirada en Cristo Jesús. Que hay iglesias donde se predica la sana doctrina. Aquellos que de verdad les importa tu vida eterna te hablarán la verdad, aunque duela. Que aquellos que te digan todo está bien, ese no es amor. Porque el verdadero siervo te va a hablar la verdad. Que hay un infierno y hay un castigo para todos aquellos que desobedecen. Y aquel siervo te hablará con la verdad que hay vida eterna y misericordia en Cristo Jesús. Porque ese es el amor y la compasión de Dios hacia la humanidad. Que aquel que le busca en verdad. Por eso el que encubre sus pecados no va a prosperar. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, dice la palabra del Señor. Así es que, palabra de Dios se ha hablado, el tiempo se acaba y aquel día se acerca. Te espero para la próxima semana, si Dios permite, tiempo de Los Ángeles, California. Aquí conéctate a las 7 de la noche en tiempo de Los Ángeles en Estados Unidos y tiempo de México a las 8 de la noche. Lee tu Biblia, ora y acércate. Comparte este video, te lo pido para que pueda esta palabra ser esparcida en todas las naciones. Dios te bendiga y el amor de Cristo llene tu hogar. Acércate a Dios. Te espero para la próxima semana si Dios permite. Todos decimos amén, amén.